Les saluda su maestro. Para trabajar en este ciclo escolar, será importante utilizar el WhatsApp como un medio de comunicación. Por ello, es conveniente establecer las reglas de participación de nuestro grupo. Pon mucha atención. 1. No enviamos cadenas o información que no sean solicitadas por el docente. 2. Somos respetuosos, mostrando nuestros valores entre los que integramos el grupo. Evitamos hacer comentarios inapropiados. 3. Enviamos mensajes o consultas en horarios pertinentes. Respetamos los horarios establecidos por el maestro. 4. Presta atención a anteriores comentarios para evitar hacer preguntas repetitivas. 5. Evitamos sostener conversaciones individuales con otra persona sobre asuntos personales. Contáctalo en lo particular. 6. No es necesario responder a todo lo que escribes con emoticones o frases repetitivas. 7. Los trabajos se envían en lo particular al docente, cuidando que tengan fecha y nombre del alumno. 8. Escribe solo si es necesario. Recuerda que es incómodo para algunas personas estar recibiendo notificaciones en cada momento. 9. Si el grupo comienza a utilizarse de manera inadecuada, no seas cómplice. Intenta terminar con esa actitud. 10. Dirige cualquier queja o sugerencia directamente al docente y de forma privada. No trates de solucionarlo en el grupo. Y recuerda que una